ejercicio de resistencia eléctrica dice: en el siguiente arreglo, ¿cuál es la resistencia equivalente del circuito? Entonces vamos a calcular la resistencia equivalente de este circuito. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, pues vamos a sumar estas resistencias que están en serie. Entonces ustedes recordarán que cuando las resistencias están en serie, entonces cuando tenemos resistencias en serie, ¿cómo se sumaban? Resistencia equivalente es R1 más R2 más R3 hasta Rn resistencias que sean. Y después, bueno, para facilidad de cálculo, nos conviene primero estas resistencias en serie, sumarlas y sacar una sola resistencia en ambas partes. Por lo tanto, vamos a ponerle a esta resistencia equivalente 1. Entonces resistencia equivalente a la 1 o 1 va a ser igual a 1 ohm más 2 ohm, es decir, 3 ohm. Y vamos a llamarle a esta resistencia equivalente 2. Entonces, ponerlo ahí para que no parezca al cuadrado. También aquí a la 1. Entonces resistencia equivalente 2 va a ser igual, sumamos directamente 3 ohm más 3 ohm, sería 6 ohm. Por lo tanto, vamos a tener que este circuito ahora va a quedar de la siguiente manera. Entonces teníamos una primera resistencia, luego donde teníamos estas dos va a quedar una sola, donde teníamos estas dos va a quedar una sola, y la última resistencia. Entonces habíamos dicho que esta era de 2 ohm. Ahora esta, que es R equivalente 1, va a ser de 3 ohm, y esta, que es R equivalente 2, va a ser de 6 ohm, y la última de la derecha, que sería de 4 ohms. Así me quedaría ahora mi circuito. Entonces, para poder seguir sumando las resistencias, ahora, ¿qué me conviene hacer? Sumar estas resistencias que están en paralelo. Entonces, ¿cómo se suman las resistencias en paralelo? Pues nosotros sabemos que cuando las resistencias están en paralelo, sabemos que 1 sobre R equivalente es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 hasta llegar a 1 sobre Rn. Como en este caso son dos resistencias, tenemos que 1 sobre R equivalente, le vamos a poner R equivalente 3, va a ser igual a 1 sobre R equivalente 1 más 1 sobre R equivalente 2, que va a ser igual a 1 sobre 3 ohms más 1 sobre 6 ohms. Entonces lo único que vamos a hacer pues es sumar. Entonces tenemos que 1 sobre R equivalente 3 es 1 sobre 3 ohm más 1 sobre 6 ohm. Entonces, para sumar esto, yo voy a multiplicar esta fracción por otra fracción que sea de 2 medios para igualar los denominadores. Entonces 2 por 1, 2, y 3 por 2, 6, más 1 sobre 6. Entonces me va a quedar que 1 sobre R equivalente 3 va a ser igual a 2 sextos más 1 sexto, y esto sería 3 sextos. Por lo tanto, 1 sobre R equivalente 3 es 3 sobre 6 ohms. Entonces, como a mí me interesa R equivalente 3, todavía hay que sacar recíproco de esta fracción. Entonces la voy a voltear y voy a tener que R equivalente 3 sobre 1 es 6 ohms entre 3.
Entonces 6 entre 3 pues es igual a 2 ohms. Por lo tanto R equivalente 3 va a ser de 2 ohms. Entonces ya tenemos R equivalente 3. Entonces ahora mi circuito va a quedar como la primera resistencia que teníamos, que era de 2 ohms. Aquí seguiría la nueva resistencia equivalente 3, que vale 2 ohms. Y aquí teníamos la resistencia de la derecha, la final, que era de 4 ohms. Entonces ahora mis tres resistencias están en serie. Entonces sabemos que si las resistencias están en serie, R equivalente 4 le voy a poner, o la final ya sería la suma directa de estas resistencias, es decir, sería 2 ohms más 2 ohms más 4 ohms, y R equivalente 4 va a ser 2 más 2, 4 más 4, 8 ohms. Y ahora mi circuito sería una sola resistencia. Mi circuito equivalente va a ser una sola resistencia llamada resistencia equivalente 4, que vale 8 ohms. Y hemos reducido las resistencias. Las 6 resistencias que teníamos las hemos reducido a una sola resistencia equivalente de 8 ohms, y ese sería el resultado de reducir la resistencia.